Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Continuamos estudiando Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Sabemos que Dios desde el principio del pecado ha estado en busca del ser humano, en el cual quiere salvar, llevando ese mensaje. Lo hizo con la iglesia de Éfeso, con la iglesia de Esmirna y hoy nos lo trae por medio de la iglesia de Pérgamo. Sabemos que alguien no ha estado contento con la obra que Jesús está haciendo y ha tratado de engañar al enemigo. El enemigo ha estado tratando de engañar a cada ser humano. Trató de desanimar al pueblo de Esmirna y vimos cómo el pueblo se mantuvo firme a pesar de la muerte, de la persecución. Pero vemos ahora cómo el enemigo inventó otra nueva táctica para poder hacer caer el pueblo. Y ese mensaje lo estaremos escudriñando hoy a través de la luz de la Biblia y con la gran ayuda del Espíritu Santo. Así que quédate con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones a cada uno de los que nos están viendo hoy, en esta noche. Como ustedes miran, estoy acompañada con mi mamá Ana Luisa. Mami, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien, por la gracia de Dios. Hoy Amén. tendremos un tema muy importante y especial, que es la iglesia de Pérgamo. Ahora, comenzamos primero con el significado de Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Pérgamo tiene dos significados. Significa elevación y matrimonio. Y esas dos cosas concuerdan también con la iglesia de Pérgamo, que lo vamos a ver más adelante. Amén. Así que estaremos estudiando el significado de los versículos, pero antes de eso, donde quiera usted se encuentre, les invitamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad que nos brindas en esta noche de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por haber dejado ese mensaje en el cual, Señor, podemos aprender cada día más. Sabemos que tu palabra siempre nos nutre, nos llena. Y te pedimos, Señor, que en el momento de estudiar tu palabra no seamos nosotros, sino sea tu Espíritu Santo enseñándonos y que tu mensaje, Señor, pueda llegar a cada una de las vidas y transformar nuestros corazones. Sabemos, Señor, que estaba en tus planes y era tu voluntad de que hoy estudiáramos juntos este mensaje. Permite, pues, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el discernimiento para poder estudiarlo. También te pido una bendición por cada persona que está conectada y por los que estarán. Que tú los bendigas, bendiga sus hogares, bendiga, Señor, su familia. Y que cada día, Señor, al igual que nosotros, podamos tener el deseo de estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía antes, el, eh, el, el significado de Pérgamo es elevación y matrimonio. Empezamos con matrimonio, y que es el matrimonio espiritualmente, que vamos a ver aquí en estos versículos más adelante, que, que habla del matrimonio espiritual, que ellos se casaron espiritualmente con Satanás, y que era una ciudad también políticamente importante, porque ahí estaba un templo bien importante, que era el templo de Zeus, y donde adoraban un dios que era serpiente, que ahora lo usamos para Símbolo. el símbolo de la salud. Y, y, y ellos aceptaron todas esas doctrinas paganas que muchos en ese tiempo hacían. Y podemos ver eso con una grande historia, pero se las voy a cortar un poquito desde el tiempo de Babilonia. Y en el tiempo de Babilonia habían muchos magos, ustedes ya saben, ¿verdad? Y después vivieron ahí, y en el tiempo de Ciros el Grande los querían matar a todos, y todos corrieron. Y ya en otro tiempo de otro rey empezaron a matarlos otra vez, y fueron otra vez para quedarse en Pérgamos. Y en Pérgamos
la iglesia de Pérgamos aceptó a toda esa doctrina falsa que ellos enseñaban y se contaminaron con eso. Y por eso es que decimos que se casaron con Satanás. Y más adelante podemos encontrar que el símbolo de la serpiente tiene dos. La primera se encuentra en Números 21:6 y que habla y que habla un poquito qué es la serpiente, el significado de la serpiente. Aquí dice en Números 21:6, si ustedes me quieren acompañar. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Solo que está hablando aquí que la gente no quiso escuchar a Moisés ni a Dios. Dios en su misericordia fue otra vez y les dijo al pueblo, ok, solo miran a esa serpiente que ellos construyeron, pero no era para ser como un ídolo, un dios, sino era una cosa que representaba como a Dios, que siempre necesitaban ver a Dios, que Él es el que les ayuda a ser más fuertes. Y cada vez que ellos miraban a la serpiente se curaban, ¿verdad? Pero en el tiempo de ahora en Pérgamos, ellos usaban ese Dios ellos usaban ese ídolo, perdón, como un Dios y lo adoraban y le daban sacrificios. Y el segundo significado es Satanás, la serpiente antigua, que podemos encontrar durante todo la Biblia, que él siempre está tratando de atacar al pueblo. Y como les dije antes, él, él quiso derrotar al pueblo porque él también tiene dos tácticas. Y yo sé que eso es mucho, pero este tema es tan grande que yo no sé si lo vamos a terminar hoy. Pero quédense con nosotros, hermanos, y sigamos aprendiendo más. Y Amén. Así que ya Luis Fernando nos dio un resumen sobre la historia de Pérgamo. Sabemos que es demasiada información. La historia es muy grande, pero tratamos de resumirla lo más pronto, lo más práctico para que se nos haga más fácil poder avanzar. Él ya nos explicó sobre el significado del matrimonio. Se unió la iglesia, se unió con todo lo malo que Satanás había puesto. Sabemos que Esmirna no se unió, se mantuvo fiel, pero Pérgamo se llegó en matrimonio hacia la adoración de ídolos. Lo que había rechazado Esmirna, Pérgamo llegó a aceptarlo. Por eso es importante de uno estar atento a cada doctrina que llega en nuestra vida diaria. Sabemos que el enemigo siempre tratará de confundirnos de una u otra manera. Y en este tiempo actualmente, si usted se da cuenta, siempre el mundo actual cree que lo correcto es normal, que no hay problema, que todo está bien. Mas, sin embargo, ya Dios había dicho desde el principio cuál era la forma de vida saludable, cómo hay que vivir, cómo saber cuando una doctrina es verdadera, cuál es la palabra cierta cuando alguien la dice. Y el enemigo ha tratado de hacernos creer que algunas doctrinas son verdaderas cuando realmente son falsas. Y esto empezó en el tiempo de Pérgamo. Actualmente hay doctrinas que se han ido y yendo por el lado contrario a la palabra de Dios. Y Dios hoy nos va a enseñar cómo Él está exhortando. Y cuando Él exhorta a Pérgamo, Él también nos está exhortando a nosotros para que nos demos cuenta de las doctrinas verdaderas y las doctrinas que son falsas. ¿Cuál es en Apocalipsis? Empieza el mensaje a Pérgamo. ¿Cuál es el primer versículo, Luis Fernando? si nos quieren acompañar, está en Apocalipsis 2:12. Y dice aquí, y escriba al ángel
escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Amén. Así que nuevamente vemos de quién es el que él lleva el mensaje. Nos pudimos dar cuenta en Éfesos, en Esmirna, quién era Jesús, el que estaba enviando ese mensaje, y es a él al que se le debe adorar y darle gloria. Y ahora es él el que tiene la espada aguda de 2 filos. O sea, el que manda ese mensaje es el que tiene esa espada. Y dice esto. O sea, una palabra tan poderosa cuando dice, bueno, yo les digo esto. O sea, yo traigo un mensaje de parte de otra persona y él manda decir esto. O sea, un mandato. Y ahora, antes de ir ahí más adelante, ¿cuál es el mensaje? Quiero que vayamos a nuestras Biblias en Hebreos 4, 12 al 13, para que podamos entender a qué nos está refiriendo la Biblia con la espada. ¿Cuál es el significado de la espada? La palabra de Dios dice en Hebreos 4, 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de Dios, su palabra, la palabra de Dios eterna, la única que puede transformar los corazones, dice que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. ¿Qué es lo que quiere hacer la espada en nuestros corazones? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía? Dios, quien examina nuestros corazones y nuestra mente, Él sabe qué es lo que se encuentra aquí. Él sabe qué es lo que se encuentra en nuestros corazones. Él lo puede leer. Ante Dios, cada uno de nosotros somos transparentes y Él nos ve realmente como somos. Usted quizás me puede ver a mí solamente por fuera. Yo puedo ver a muchas personas solo por fuera, pero no conozco las intenciones de los corazones. Pero Dios sí las conoce. Y él que sabe qué es lo que se encuentra ahí y estudia y se ha dado cuenta que hay algo que debe de cambiar en nuestros corazones. Ahora Él dice, déjame cambiar eso por medio de mi palabra. Déjame quitar ese pecado en ti. Déjame quitarte las cosas que no te hacen ser feliz. Déjame quitar todo lo malo, lo que te hace, lo que te trae dolor. Déjame quitarlo. Yo quiero hacer una nueva persona en ti. Y Él quiere cambiar nuestros corazones. Él quiere transformar nuestras vidas. Pero cada uno de nosotros debemos de tomar la decisión de aceptar a Cristo. Apocalipsis nos dice, y lo veremos más adelante en la última iglesia, que Jesús está a la puerta y toca. Si alguno oye su voz, Él entrará y cenará con nosotros. Algo interesante también que hemos aprendido en el estudio de las cartas, que este mensaje no fue para gente que nunca había escuchado el evangelio, ni era para personas que son ateas, personas que no saben de Cristo. Estos mensajes son para las personas cristianas. Así que Jesús exhorta a las personas. Cada mensaje que vamos a continuar estudiando y los que estudiamos es para el pueblo de Dios, porque Él está exhortando a su pueblo. Hoy Él trae el mensaje de Pérgamo, o sea que ese mensaje es para su pueblo en el tiempo actual. Y también, después de que Jesús ya nos ha hablado por muchas maneras, de muchos medios. Yo sé que Jesús a ti te ha hablado de diferente manera, conmigo lo ha hecho de diferente manera. Lo hizo por medio de su palabra, por medio de prédicas, por medio de mensajes, de diferentes maneras, porque a Él le preocupa salvarnos. Y como le preocupa tanto nuestra salvación, Él nos busca de una y otra manera. Y lo ha hecho contigo y lo hará con alrededor del mundo, porque Él quiere que todos se salven. Dios ama a todos. Pero déjeme decirle algo importante, que si al final de todo, cuando el tiempo de gracia se cierre, si usted y yo no hemos hecho planes para vivir una vida consagrada a Cristo Jesús, entonces vendrá también
Jesús, con el poder que tiene la espada, con toda autoridad también penetrará en sus decisiones. Al final del tiempo, lo que hayamos nosotros decidido, Jesús lo respetará. Él respetará la decisión de los que no quisieron aceptar su mensaje, de los que no quisieron aceptar la oportunidad de poder ser salvos y vivir eternamente. Él ahora tiene la autoridad y el poder de decir, bueno, tú decidiste el camino, ahora cada quien recibirá su recompensa. Y la persona que decidió entregar su vida a ser fiel hasta la muerte, también Dios ahí con gran autoridad nos estará recibiendo con poder y gloria. ¿Qué continúa diciendo en el versículo 13 de Apocalipsis? Aquí continuamos diciendo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y lo que le estaba diciendo antes, que me adelanté un poco, donde moraba el trono de Satanás, era en Babilonia. Pero como todos los magos o los paganos se movieron allá a Pérgamo y ahora viven ahí y afectaron a la iglesia de Pérgamo. Y también menciona un nombre de un hombre fiel que se llama Antipas. Ahora, él fue un mártir. Yo creo que lo menciona aquí en Apocalipsis cómo murió, que murió como en un caballo bronce, lo metieron adentro. La historia lo menciona. O la historia lo menciona. Y lo metieron ahí y pusieron fuego alrededor y murió. Pero también gente que estaba ahí relata que él estaba cantando y dándole gloria a Dios. Aquí podemos ver que donde leo aquí que una historia similar a lo que dice aquí es con Jesús, que Jesús cuando estaba en el desierto, él fue atacado por Satanás, que muchos de nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Pero él no cayó. Pero ahora aquí vemos que Pérgamo recibió la misma tentación. Y de adoración a Satanás y lo aceptaron. Y eso también concuerda con el significado de Pérgamo, que significa elevación también. Ellos elevaron más a Satanás que a Jesús, y eso fue una de las perdiciones que le trajo a la iglesia de Pérgamo. Amén. Así que ahora, qué terrible mencionar que ahí está el trono de Satanás. Sabemos que cuando Ciro el Grande entró al reinado, si regresamos al tiempo de Daniel, ¿verdad? Sabemos que había en Babilonia había demasiado, creían en magos, creían en muchos dioses. Ya lo vimos que a través de la Biblia cómo el pueblo se iba corrompiendo y creyendo en dioses que no existen. Dioses que Satanás le traía a la mente a las personas para que por medio de esos dioses él fuera adorado. Así que Babilonia adoraba muchos falsos dioses, había magos, pero cuando vino Ciro el Grande, él era monoteísta, así que él no estaba a favor de que hubieran magos ni adivinos. Y ellos automáticamente cuando él tomó el reinado se fueron. ¿Y para qué ciudad creen ustedes que ellos se fueron de Babilonia? ¿Para dónde cree usted? Para Pérgamo. Se fueron para Pérgamos. Luego, después de que entra al reinado otro rey de Persa, él mandó ya no solo a que se fueran, sino a matar. Él mandó a matar a todos los magos que estuvieran en Babilonia, así que los que todavía quedaron vivos se refugiaron también en la ciudad de Pérgamo. Y así fue como la ciudad de Pérgamo se fue contaminando poco a poco y terminan creando un trono grande para Zeus. Y algo importante que mencionó Luis Fernando en el principio, que también adoraban al dios de la medicina, el cual ahora lo vemos en las ambulancias. Si usted va a un hospital, siempre verá un
bueno, en unas hay un palo y hay dos serpientes alrededor de ahí. En otros solamente hay una, pero continúa el símbolo hasta la fecha de hoy. Ese continúa siendo el símbolo de la salud. Para el tiempo de Pérgamo era en el templo del dios de la salud, mantenían siempre una serpiente viva para que ellos querían creer que la presencia del dios de la salud estaba allí por medio de la serpiente. Cómo el enemigo ha traído cosas a la mente queriendo a la gente que adore. Sabemos que todos fuimos creados para adorar porque fuimos creados para adorar a Dios. Pero el enemigo que se ha encargado en confundir a la gente, en vez de adorar a Dios, que se le adore a Él, la gente caía en el error de ahora adorar una serpiente. Y vemos cómo eso fue perjudicando mucho a los cristianos de ese tiempo. Muchos cristianos llegaron a unirse a esos sacrificios, a esas adoraciones para esos dioses paganos. Pero vemos más adelante donde después de que él dice que es el trono de Satanás, también dice que había un testigo fiel, Antipas. Acá solo mencionó Antipas, pero sabemos que al final había un remanente en el cual no estaba dispuesto a seguir esas doctrinas. Había un remanente que no quería la adoración de Zeus, que no creía en la adoración al dios de la medicina, ni a ninguna práctica pagana que ellos tenían allí. En Pérgamo también inventaron las Olimpiadas y el ganador de las Olimpiadas ellos dicen que tenía la oportunidad de agarrar el fuego y quemar a una persona como sacrificio para el dios. Entonces ahí habían sacrificios humanos. Fue un momento terrible para los cristianos estar en el lugar del trono de Satanás. No fue nada fácil vivir y mantener una fe firme. Lo pudimos ver con los jóvenes de los amigos de Daniel, quienes se mantuvieron fiel en Babilonia. Así que también hubo un pueblo que se mantuvo fiel en Pérgamo y sabemos que hay un pueblo fiel para estos tiempos. Querido amigo, joven y hermano, y quizás para un joven sería más fácil este consejo, que no importa en el lugar donde nos encontremos, no importa el estatus o el lugar o las amistades, mantengámonos firmes, mantengámonos fieles a Dios. Cristo dará una recompensa maravillosa al que se mantiene fiel a Él. Y al mantenernos fiel a Cristo, los que vivimos felices somos nosotros. A veces creemos que es imposible cuando vemos que la mayoría está viviendo una moda la cual si yo no me visto como ellos, entonces me rechazan. Si yo no juego los juegos que ellos juegan con el PlayStation, yo soy diferente, me ven diferente. Pero querido joven, querido adulto, mantengámonos fiel. Dice un dicho que aunque todo el mundo lo haga, no significa que es lo correcto. Puede mantenerse un pueblo fiel, un remanente fiel, haciendo la voluntad de Dios, aunque las demás personas no hagan las cosas buenas. Está en ti y en mí hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Y antes de ir muy adelante, también quiero agregar que había dos formas en lo que Satanás trató de atrapar a las iglesias. Y la primera fue persecución o ser un mártir. Eso la pasó la iglesia de Esmirna. Y la segunda que vemos en la iglesia de Pérgamos es la mentira, que como pasó en esa iglesia, que pensaron que estaban adorando a Dios, cuando en realidad estaban adorando a Satanás. Y eso también los trajo a su perdición. Y es lo que y es la cosa más fuerte, que Satanás trata de atacar a la gente para confundirlos y para dejarlos saber que yo soy en lo correcto cuando soy en lo falso. Amén. El libro de El deseado de todas las gentes dice El conflicto.
Permítame que tenía aquí Ah, ya, el conflicto de los siglos. En la página 39 dice un mensaje de un cristiano que vivió en esos tiempos de persecución. Dice, vivimos atormentados, condenados, desmenuzados. Y él le dice ese mensaje a los que lo estaban torturando. Dice, pero que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No es más insignificante o poderosa, sino que al derramar nuestra sangre será semilla para el cristianismo. Así que la sangre de esos mártires era semilla para la obra de Dios. Nada de lo que nosotros hagamos en este mundo quizás se compara con todo lo que ha hecho Dios por nosotros, pero sí vemos que el pueblo que se mantiene fiel es una semilla para que otros puedan conocer y llegar a amar a Cristo Jesús. Por eso es importante mantenernos fieles hasta el final. Aunque se desplomen los cielos, debemos de mantenernos fiel a Dios como lo hicieron tantos mártires. Ahora viene la primera censura. En la iglesia de Éfeso hubo una sola censura. En Esmirna nos dimos cuenta que no hubo ninguna censura por parte de Dios a la iglesia. Pero en Pérgamos es interesante que no hay una, sino dos censuras que trae Dios al pueblo de Pérgamos. ¿Y cuál es la primera, Luis Fernando? Que se encuentra en Apocalipsis 2:14. Aquí lo podemos encontrar. Leemos aquí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Pero lo que está diciendo no es para Israel, sino para nosotros, o los remanentes, en otras palabras, que nos enseñaban cosas falsas. Esa fue la primera cosa que hizo, que fue el tropiezo de Pérgamos. ¿Y cuál era la doctrina de Balac en los tiempos de Israel? ¿Cuál fue? Bueno, Balac fue creo que un sacerdote bien importante en el tiempo de Moisés. Y él quiso más al dinero que la voluntad de Dios. Y fue con un rey que se llamaba Balac. Y después fue y le dijeron a él que maldiciera al pueblo de Israel, pero no pudo porque Dios le puso en sus palabras bendiciones para Israel. Y Balac, como dice ahí, tuvo otra idea y Balaam, tuvo una idea. Le fue a decir a otro rey que le dijera a todas las mujeres más hermosas de ahí, que les trajera ya a Israel, al pueblo de Israel, para hacerlos seducirlos. Y ahí también agarraron todas las doctrinas paganas y se mezclaron con la doctrina de Israel. Y ahí es donde, y la misma cosa pasó con Pérgamos, que era una iglesia que tenía la doctrina de Jesús, y ahora los paganos vienen y les enseñan la doctrina de ellos y les dicen, oye, unémonos. Y ahí es cuando empieza todo irse más para abajo y ya no tienen la doctrina de Jesús, sino ahí el que reina es Satanás. Así es, así que Balaam trató de maldecir al pueblo de Dios, pero de su boca salió maldición. Cuando hay personas, bendición, cuando hay personas que le son fieles a Dios, no importa qué es lo que el enemigo trate de hacer en tu vida y en mi vida. Dios ha dejado bendiciones para su pueblo fiel. Dios ha dejado felicidad para el pueblo fiel. Y no importa qué es lo que trate el enemigo de hacer, lo que Dios dejó para ti, el enemigo no tiene derecho de tocarte, el enemigo no tiene derecho de hacerte daño. Porque el que se mantiene fiel, Dios lo guarda y Dios lo ayuda, como aguardó y ayudó al pueblo de Israel cuando Balaam trató de maldecirlos. Así que,
amigos y hermanos, no importa lo que quizás otras personas piensen de ti o hablen de ti. Lo importante es mantenernos fiel y que lo único que sí nos debe importar, ¿qué es lo que dice Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mis acciones? ¿Qué piensa Dios cuando yo hablo, cuando yo camino, cuando yo miro? ¿Qué es lo que ve Dios en mí? Eso es lo que debe de importarnos. Lo que el enemigo, las otras personas digan o hablen de nosotros, eso no nos debe de importar, sino de ser fiel a Dios. Porque aquí en Números vimos esa historia de cómo trataron de maldecir al pueblo y terminó siendo de bendición. Mas, sin embargo, el enemigo no se quedó contento con ver que, no, más bien a él le irritó más eso al ver que en vez de maldecir al pueblo, saliera bendición. Ahora entonces él introdujo otra práctica, él creó otra cosa, algo que sí tiene el enemigo, que quizás a veces mucho a nosotros nos falta es perseverancia, porque él si ve que un plan no le funciona, pues automáticamente busca otro hasta lograr su objetivo. ¿Y cómo logró su objetivo? Seduciendo a los hombres de Israel con mujeres hermosas, mujeres lindas, las cuales el enemigo había preparado para llegar y seducir al pueblo de Israel. Sabemos que cuando estudiamos la historia en el Antiguo Testamento, sabemos cuánta gente llegó a morir debido a la desobediencia del pueblo de Israel. Dios les había dicho desde el principio, Moisés se los recordaba a cada momento, que no debían de unirse con personas que adoraban a dioses paganos, porque él sabía la consecuencia que les podía traer a sus vidas. Mas, sin embargo, por causa de la desobediencia, muchas personas llegaron a morir. Y eso es lo que Jesús siempre nos advierte, y por eso tiene este mensaje para nosotros el día de hoy, porque Él no quiere que suframos, Él no quiere vernos angustiosos, Él quiere vernos felices, y por eso Él a momento tras momento de diferentes medios nos recuerda y nos aconseja qué es lo mejor para nosotros. Aunque el enemigo siempre se va a encargar de traernos ideas, de ponernos, de abrirnos las puertas de seducción, de dinero, de cosas por la televisión, él siempre se va a encargar, él conoce cuáles son nuestras debilidades, pero si nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, en la oración, no habrá cosa que podamos, que el enemigo nos seduzca. Jesús pudo soportar las pruebas y tentaciones por medio de ayuno y oración. Así que si nosotros nos mantenemos orando, ayunando y estudiando la palabra de Dios, también podremos superar las pruebas y no caer en la trampa de Satanás como se la tentó a la iglesia de Pérgamo. Y aquí también dice un poquito más del versículo anterior, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es lo que mi mamá y lo que ya estábamos diciendo, lo que más dice Jesús. Lo que le pasó a Israel antiguamente le pasó a Pérgamos, que estaban teniendo doctrinas que no les ayudaban para bien. Y aquí nos da un consejo el apóstol Pablo, si me quieren acompañar, en 1 Corintios 10, 19, 21. Y aquí dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? No a ídolos, sino a demonios. Lo que está pasando ahí es que los paganos en realidad están adorando a demonios, o en otras palabras, a Satanás mismo. Sigamos leyendo. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Esto es decir, que no podemos estar con Dios y estar con los demonios. Y otro tema para otro día, que es ser tibio, o ser caliente, o ser frío. La Sí, última iglesia. la última iglesia, que es otro tema, que es mejor ser tibio o frío. O caliente, perdón. Y
También el apóstol Pablo nos da otro consejo que se encuentra en segunda de Pedro 2, segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, escuchen esa palabra, encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción y repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo y de condenación no se tardará, y su perdición no se duerme. Wow, qué tremendas palabras del apóstol Pedro, y aconsejándonos, dejándonos saber que vendrán falsos profetas, que vendrán falsos maestros, que nos llevarán A la perdición. se me olvidó la palabra, por mensajes, por mensajes incorrectos. Tratarán de cambiar lo correcto por lo bueno, y solamente, bueno, acá hay una, dice por avaricia. Muchas personas en estos tiempos están predicando un mensaje erróneo simplemente por el dinero. Otras personas están llevando un mensaje simplemente por crear popularidad. Otras personas están llevando mensajes porque quieren que las personas los sigan. Entonces no es por llevar el mensaje correcto, sino por llevar a cabo su propósito. Si el propósito de la persona es tener mucha popularidad, pues llevará el mensaje que ellos están buscando. Muchas personas buscan encontrar que les digan lo que ellos necesitan escuchar. A veces hay personas que nos pueden pedir un consejo, pero ellos quieren que cuando les demos un consejo sea lo que ellos quieren escuchar. Pero entonces si les dice uno lo contrario, entonces dicen, no, tu consejo no me conviene, porque muchas veces no es lo que ellos querían escuchar. Y hoy, en este tiempo 2021, hay muchas personas que están llevando un mensaje erróneo por traer beneficio propio. Y por eso Dios nos manda a nosotros mismos escudriñar con nuestros propios ojos la escritura, para que nadie nos engañe. La palabra ya nos los dijo varias veces, que vendrán y nos engañarán, traerán falsas doctrinas, traerán falsos mensajes, pero Dios nos insta a nosotros a leer la Biblia por nosotros mismos. Algo importante que hacían antes las personas cuando no existían las Biblias, ellos apuntaban todo lo que se les decía, y ellos todavía no tenían la oportunidad de tener una Biblia en las manos. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de tener una Biblia en las manos, para que cualquier persona que hable o predique, nosotros vayamos y chequeemos, confirmemos si es verdad, si es el mensaje que Dios está enviando para nosotros, si lo que esa persona está diciendo es correcto. Rafael lo decía el otro día, incluso si lo que nosotros estamos diciendo hoy aquí, usted debe de confirmar. Si yo estoy diciendo segunda de Pedro 2, confirme con su Biblia si eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros estudiemos y escudriñemos el mensaje que otras personas dicen, para nosotros no caer en el error, sino estar seguros y firmes en la verdad. Y lo que estaba diciendo mi mamá también, aquí dice 1 Timoteo 4, o ya lo leímos, 1 Timoteo 4, 1 al 2. Pero el Espíritu dice clamante que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que está hablando aquí es que en lo que estábamos diciendo antes, que van a venir falsos profetas o falsos maestros que van a traer doctrinas de demonios, ahí lo dice, y que nos van a tratar la táctica de Satanás,
que ha funcionado por tanto tiempo, que va a decirle a la iglesia mentiras para desafiarlos y para que escuchen a la doctrina de ellos y para que no tengan a Dios en el templo y en sus corazones. Y otro consejo que da el apóstol Pablo es que lo encontramos en Primera de Pedro 5, 2 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuera, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimos pronto, no como teniendo serlo, lo voy a pasar, sobre a los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Lo que está hablando aquí es darle ánimo a la iglesia, o no ánimo, sino ayuda a la iglesia a decir la verdad, porque van a venir falsos maestros, como leí antes, y que van a confundir a la iglesia, y eso es cuando nosotros vamos a empezar a decir, oye, él tal vez, ¿dónde está eso? Lo voy a leer, y si no lo encontramos en la Biblia, decimos a otros, oye, aquí está, para que todos juntos, unánimes, podemos aprender y crecer y saber qué es la verdad. Porque como dice un versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Así que ya vimos las recomendaciones y los consejos, las exhortaciones que tienen. Y ahora, ¿cuál era la segunda? Vimos en la iglesia de Éfesos que ellos rechazaron las doctrinas de los nicolaítas, ¿verdad? Pero ya en Pérgamos ellos no la rechazaron, ellos la aceptaron. En la iglesia de Éfesos explicamos quiénes eran los nicolaítas, los que ellos creían que nada de lo que se le diera al cuerpo le perjudicaba al espíritu. Pero cuando estudiamos nos dimos cuenta de que todo lo que entra al cuerpo, todo lo que se le hace al cuerpo sí perjudica al espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo lo debo de cuidar de tal manera de que Cristo pueda morar en mí. Y Cristo no va a morar en un templo sucio, en un templo donde hayan cosas, falsas doctrinas en la mente o en el corazón, sino Él va a buscar un lugar donde sea un reflejo de su carácter, un corazón donde haya amor, donde haya paz, bondad. Así que en Pérgamos ellos sí aceptaron esa doctrina, así como fueron aceptando las adoraciones a los dioses, fueron aceptando que también nada lo que se le haga al cuerpo les iba a perjudicar a su alma. Tristemente esa doctrina era errónea y ellos cayeron en el error. Así que ahora Jesús dice, ya les dije que se deben de arrepentir, no escuchen las doctrinas de los nicolaítas, no escuchen las doctrinas de Balac ni del profeta Balaam, porque si no, dice Apocalipsis 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que Jesús nos exhorta que el que no se arrepiente, Él vendrá en los últimos tiempos. Sabemos que Él se alejará de nosotros. El Espíritu de Dios se alejará en los últimos tiempos y las personas que hayan decidido mantenerse en esas adoraciones a los ídolos actualmente, continuarán en el error, continuarán en sus malos deseos, en sus malas acciones, y al no estar el Espíritu de Dios cerca, la maldad incrementará más.
Y no porque Dios permita la maldad, sino que entre más se aleja la presencia de Dios, el enemigo toma más poder y entonces viene más maldad, más perversidad a este mundo. Así que Dios nos aconseja que nos arrepintamos porque muy pronto volverá con su espada, con el poder que solamente tiene Él. El versículo 17 nos continúa diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué significaba el maná en los tiempos de Moisés? En los tiempos de Moisés era el alimento en el cual Dios proveía diariamente. De los cielos caía el maná y cada persona era alimentada diariamente por ese maná. El día viernes sucedía algo extraordinario. Ellos podían recoger doble porción porque el sábado no caía maná, sino que entonces ya ellos preparaban el viernes el maná para el sábado, y era impresionante que no se dañaba ni se podría. ¿Por qué? Porque Dios les permitía de que ese día ellos lo adoraran, se gozaran, tuvieran la fiesta con Él y donde tuvieran alimento. Hoy en día Dios promete ese alimento, ese maná, y es el Espíritu Santo. Dios quiere derramar su Espíritu en tu vida y en la mía. Él quiere darnos ese alimento. Él quiere enviar esa lluvia de bendiciones. Solo está en nosotros en querer abrir y dejar escuchar la voz del Espíritu Santo y hablarle diariamente y decirle: Espíritu Santo, háblame, heme aquí. Aquí está mi oído presto a ti para escuchar el mensaje que tú tienes para mí. Y Jesús promete eso, enviar ese maná para su pueblo fiel de los últimos tiempos. También dice que dará una piedrecita blanca. Para ver ahora cuál es la piedrecita blanca, vamos a ver rapidito qué significaba la piedrecita blanca en los tiempos de Pérgamo. Bueno, la piedrecita blanca se usaba, los griegos lo usaban para si alguien era inocente le daban una piedrecita blanca, y si alguien era culpable le daban una negra que simbolizaba, lo dije mal, que simbolizaba que era culpable. Que era culpable o que se iba a ir libre. Así que las piedras tenían dos significados. Ellos lo usaban cuando iban ante un tribunal. Si era la piedra negra, esa persona era condenada. Si sacaban la piedra blanca, esa persona era libre de su condenación. También algo importante que pasaba en los tiempos de Pérgamo, dice que cuando una persona muy importante invitaba a un banquete, ellos llevaban una piedra y se la entregaban al invitado, y entonces el invitado, cuando llegaba al banquete, a la gran fiesta, tenía que mostrar la piedra. Entonces ya eso era un símbolo de que él era bienvenido, de que había sido invitado al lugar, a la cena, al banquete. Pero los cristianos no tenían la oportunidad de llegar a esos banquetes porque eso los hacían para las personas que creían en sus costumbres, que creían en sus sacrificios, en sus leyes paganas. Ellos no eran invitados para ese lugar. A ellos nunca se les fue entregado esa piedrecita blanca de invitación. Pero Dios les dice: no se preocupen, que yo ya tengo preparado una piedrecita blanca para cada uno de ustedes, donde ustedes podrán venir y entrar a ese banquete que no es preparado por hombres, sino un banquete preparado por Dios. También esa piedrecita, símbolo que cada uno tendrá un nuevo nombre. Eso quiere decir que una nueva vida. Sabemos que Abraham al principio se llamaba Abraham, pero Dios transformó su vida y le dijo: tú ya no eres más Abraham, ahora eres Abraham, porque ya su vida había sido transformada. También sabemos que a Jacob le llegó a cambiar el nombre. Y así Dios lo hará con nosotros. El nombre que quizás tenemos en este tiempo que nos causó dolor, que quizás el nombre en el cual
ha habido tristeza, pero ahora Dios tiene un nombre en el cual será felicidad. El nombre que solamente Él lo tiene y se lo dará a los que se mantengan fiel hasta el fin del tiempo. Mantengámonos fiel. Dios tiene muchas promesas para nosotros. Dios a cada uno nos quiere bendecir mientras estamos en esta tierra y tiene preparado una bendición en el cielo para nosotros. No la perdamos y no tiene ningún costo. Es totalmente gratis para nosotros. Solo continuemos manteniéndonos fieles. Para nuestros tiempos, amados hermanos, vivimos un cristianismo donde se nos hace más fácil congregarnos, se nos hace más fácil poder predicar el evangelio. No hay censura, no hay condenación. Para el pueblo de Pérgamo fue difícil estar siendo uno cristiano mientras ahí estaba una segunda Babilonia. No fue fácil para ellos. Pero tú también quizás estás viviendo en un hogar donde hay muchos problemas, hay muchas dificultades. Se hace muy difícil también mantenerte firme, pero Dios nos exhorta a mantenernos firmes a pesar de las circunstancias que estamos viviendo hoy. Mantengámonos fiel a Dios. No importa tu problema, la circunstancia que estés pasando, Dios promete estar contigo ante cualquier circunstancia. Lo estuvo con Éfesos, con Esmirna, con Pérgamo. Y a pesar de que el pueblo le había fallado, vemos al final donde Él dice: arrepiéntense, cambien, transformen su vida, que yo he preparado cosas maravillosas para ustedes. Ese maná, ese Espíritu Santo, se los quiero enviar. Esa piedrecita con tu nombre, la tengo acá, preparada si te mantienes fiel a mí. Seamos fiel a Dios, seamos fiel a sus promesas. Vivamos cada día conforme a sus obras, creyendo en el Señor, que las promesas de Él son eternas. Si Él dijo que nos enviará ese maná del cielo, Él derramará ese Espíritu Santo para nosotros. Y si Él dijo que tendrá una piedrecita blanca con nuestro nuevo nombre, Él la tendrá porque Él es fiel. Él no miente, el Señor cumple. Así que Dios te bendiga, hermana Denia, mantengámonos firmes, mantengámonos gozosos. A mi mamá, que Dios la bendiga de igual manera. Manténgase firme, manténgase gozosa, predicando y orando el nombre de Dios. Yohairi, que también tú te puedas mantener firme. Y nuestro hermano Rafaelito, si se preguntarán que Rafaelito no está hoy aquí, pues sí, lo extrañamos mucho, Rafaelito, a Joanny, a las muchachas, pero sabemos que donde ustedes se encuentran actualmente están disfrutando en compañía de su familia. Así que Dios les bendiga, derrame una lluvia de bendiciones sobre ustedes, que disfruten mucho, disfruten ese calorcito rico de ese hermoso país, República Dominicana. Y también bendiciones para nuestro pastor Dani Vélez. Que Dios nos ayude a cada uno a mantenernos firmes hasta los tiempos finales o hasta que Dios nos ponga el descanso. Porque lo importante no es qué es lo que venga, sino yo estar preparado para vivir eternamente con Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo. Ven, así que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Recuerde en bendecir a otras personas por medio de compartir. Solamente tiene que darle un clic a su teléfono para poder compartir con sus demás amigos, familiares, para que ellos también sean bendecidos por medio de la palabra de Dios, que sabemos que para Dios sea la honra y la gloria. Los invitamos la próxima semana, donde estaremos viendo el próximo mensaje que Dios traerá para cada uno de nosotros. Así que les invito a inclinar el rostro para que oremos y concluyamos con el estudio de esta noche. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por otro día más que nos has regalado, que podemos estar aquí, Señor. Y gracias porque pudimos escudriñar tu palabra, Señor, y aprender otra cosa más, Señor. Que tú puedes bendecir a cada uno de los que están viendo hoy, y que podíamos aprender todos algo más de tu palabra, que tú quieres que nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados,
para ser más como ti, Señor, y a tener el gozo y la felicidad como lo tuvo Jesús, Señor. Amén. Y ahora nos despedimos en esta noche, Señor. Cuida a todos los que están aquí viendo y guárdalos, Señor, donde quiera donde están. Y todo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta luego.